Ya, comenzamos entonces. Bueno, siendo las 10:08, damos la bienvenida a todas y todos quienes nos acompañan en este segundo día de las 13ª Jornadas de Historia de la Educación en Chile y América. Bueno, me presento, mi nombre es Amanda Barría Cárdenas, soy investigadora asociada del Centro de Educación y Cultura Americana y bueno, les hablo desde Chiloé, desde la isla de Quinchao, Curaco de Vélez. Las 13ª Jornadas de Historia de la Educación en Chile y América, organizada por el Centro de Educación y Cultura Americana, CECA, buscan vincular el conocimiento histórico de la educación con un público amplio, centrando su atención especialmente en docentes y estudiantes de carreras vinculadas al sistema educativo. Por ello es muy importante para nosotros como centro que en estas jornadas asistan el profesorado y los estudiantes de las diversas pedagogías. En este caso, en esta mesa, especialmente estudiantes de educación parvularia. Quisiéramos agradecer como Centro de Educación y Cultura Americana el apoyo que hemos recibido por parte de los departamentos de educación, tanto de la Universidad Austral de Chile, la Universidad del Biobío, la Universidad O'Higgins, la Universidad de Playa Ancha, la Universidad de Atacama, Universidad de Talca, Universidad Andrés Bello, y la Sociedad Chilena de Historia de la Educación y Sociedad Peruana de Historia de la Educación. Todas estas son instituciones que han sido coorganizadoras de este evento. También señalar que este año se sumaron especialistas de Perú y Argentina en estas jornadas, lo cual ha contribuido a lograr uno de los objetivos de SECA, que es ampliar las miradas educativas e históricas a un contexto más bien latinoamericano. Bien, esta mañana la jornada tendrá dos momentos. En primer lugar, entre las 10 y las 11 de la mañana se va a desarrollar la mesa que ha sido denominada como Historia Reciente de la Educación de Párvulos en Chile desde 1973 a 2021, la cual tendrá dos exposiciones, y un segundo momento de esta jornada se va a desarrollar entre las 11:30 y las 1 de la tarde, en el que se va a realizar el lanzamiento del libro que se titula 30 años, transformando vidas y construyendo la historia de la educación parvularia, de Fundación Integra y con autoría de Carolina Figueroa, Geraldine Sandoval y Benjamín Silva, quienes son investigadores asociados a SECA. Cada una de las presentaciones correspondientes a la mesa de historia reciente de la educación de párvulos tiene asignado un tiempo límite de 20 minutos, por lo cual solicitamos a las expositoras y al expositor intentar presentar sus temas dentro de estos tiempos. A los 2 minutos yo avisaré por medio del chat que quedan 2 minutos para finalizar ese tiempo, ¿ya? Luego de las presentaciones de las dos exposiciones, vamos a realizar una ronda de preguntas o comentarios que pueden ir planteando en el chat de este Zoom. Entonces, luego de las exposiciones vamos a realizar esta conversación que va a ser gatillada a partir de las interrogantes y comentarios que vayan surgiendo, ¿ya? Iniciamos entonces con la exposición de Blanca Barco, en primer lugar, que se titula Agenda Pública en Educación Parvularia, análisis de 30 años de sus definiciones políticas, 1990 a 2020. Blanca Barco es socióloga de formación inicial, magíster en sociología y doctora en ciencias de la educación por la Pontificia Universidad Católica de Chile y actualmente docente de la Universidad Finisterra. Entonces dejo el espacio a Blanca, un gusto y bienvenida a esta jornada. Gracias, Amanda, y gracias, Benjamín, por la participación, por invitarme a participar acá, y gracias también a las participantes que están escuchando la ponencia. Voy a compartir este PowerPoint para la presentación. Esta presentación muestra los resultados preliminares de la investigación denominada Agenda Pública en Educación Parvularia de Chile, análisis de 30 años en sus definiciones políticas de 1990 al 2020. ¿Qué es una agenda pública? Bueno,
Por formación, la agenda se entiende como un proceso a través del cual ciertos problemas o cuestiones llegan a llamar la atención seria y activa del gobierno como posibles asuntos de política pública. Las investigaciones sobre políticas en educación parvularia se han centrado en la implementación y desarrollo de determinadas políticas públicas. Evalúan efectividad, eficiencia, procesos. Estas investigaciones presionan a los gestores de las políticas, instituciones, centros educativos, agentes educativos, familias y niños. Pero estas políticas son emanadas de una agenda política, pocas veces analizadas, y son plasmadas anualmente en la cuenta pública. Sí, la misma cuenta pública que ayer realizó el presidente frente al Congreso Nacional. Esta investigación quiere dar un giro sobre a quién examinamos, a quién presionar, responsabilizando a los distintos presidentes en los que han declarado que van a realizar durante su mandato. Damos la vuelta a la responsabilidad pública de los avances y en lugar de investigar a los agentes que la implementan en las políticas, analizamos al Ejecutivo, que debe dar cuenta anualmente de sus logros en su agenda. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación fue analizar los discursos presidenciales de la cuenta pública desde 1990 hasta el 2020 respecto a la educación parvularia. Es decir, se analizaron 30 cuentas públicas que abordaron los distintos temas y nos enfocamos principalmente en qué han dicho sobre la educación parvularia. Y no, esta investigación no considera el discurso de ayer, solamente hasta el año 2020. Sobre los resultados. En primer lugar, existen múltiples nombres a la educación parvularia y sus niveles que se han dado en estos últimos 30 años. Al contrario de lo que ocurre en educación básica, media o superior, la educación parvularia ha sido nombrada de diferentes maneras. Como se aprecia en el gráfico, los distintos gobiernos se refieren mayoritariamente como educación preescolar o preescolar, y en segundo lugar como educación parvularia, siendo nombrada con menor frecuencia como educación pre-básica, educación temprana y educación inicial. Comparando los distintos gobiernos, el nombre de educación pre-básica se encuentra solo en los primeros 2 gobiernos, no siendo utilizada durante el resto del periodo. Situación contraria con educación temprana, que ha sido utilizada solo en el último gobierno analizado, es decir, de Sebastián Piñera en el segundo gobierno, y educación parvularia, destacándose en el gobierno de Lagos y en el segundo periodo de Michelle Bachelet. La utilización de educación parvularia por sobre las otras denominaciones y el gobierno de Piñera I por referirse exclusivamente a educación preescolar. Situación similar ocurre con los nombres de los niveles de educación parvularia. Como se muestra en el gráfico, los discursos señalan con mayor frecuencia... Europea, Perdón, parece que alguien tiene el micrófono abierto. Sí, hay 2 tipos. Como se muestra en el gráfico, los discursos señalan con mayor frecuencia el nivel de sala cuna. Blanca, hay que lograr que sepa eso. Ya. Ok. ¿Es de 2? Bárbara creo que está hablando. Si la pueden silenciar, eso. Está Ahí. silenciada. Sí, puedes continuar, Blanca. Ya, ok. Como les decía, en situación similar ocurre con los nombres de los niveles de educación parvularia. Como se muestra en el gráfico, los discursos señalan con mayor frecuencia el nivel de sala cuna, kinder, pre-kinder, y con menor frecuencia a nivel medio, y en el periodo analizado no se nombra el nivel transición, o primer nivel transición, o segundo nivel transición, sino solamente sus nombres comunes, pre-kinder y kinder. Comparando los distintos gobiernos, observamos que que los 2 primeros gobiernos no hay un énfasis específico en algún nivel, situación que cambia en el gobierno de Lagos.
en donde comienza un foco con pre-kinder y kinder. Luego, en el siguiente gobierno, de Michelle Bachelet 1, este foco se pone en el nivel de sala cuna. También se muestra la frecuencia de jardín infantil, que corresponde al espacio físico o establecimiento educacional, en donde se amplían las políticas públicas, diferente a las escuelas, pero también como sinónimo de nivel medio. Como podemos apreciar en una cita que les quiero mencionar, incorporaremos 90.000 niños y niñas de entre 0 y 2 años en 4.500 salacunas que vamos a construir dentro de estos 4 años. A esto se agregarán 34.000 niños y niñas de 2 a 4 años, lo que demanda la habilitación de 1.200 nuevas salas en jardines infantiles. Los múltiples nombres dados a la educación parvularia y sus niveles educativos se relacionan con con sus orígenes históricos, y que para ejemplificar quisiera mencionar solamente 2 ejemplos. En primer lugar, la influencia de la educación germánica a principios del siglo XX, que se instaló en Chile, los pensamientos de Federico Frovel sobre la educación de niños y niñas como un jardín infantil, incluyendo con ello la denominación de kinder, al nivel antes de entrar a educación básica o primaria. Por otra parte, organismos internacionales como por ejemplo la Organización Mundial de la Educación Preescolar, fundada en 1948, nombraron a esta educación en sus orígenes como preschool, siendo reemplazada hoy por Early Childhood Education. Los múltiples nombres dados a la educación parvularia y sus niveles educativos no han sido aclarados ni corregidos en los discursos y agenda política durante estos 30 años. Esta conducta desorienta a las familias y a la población en general sobre el trabajo educativo que realiza la educación parvularia y los objetivos curriculares y de aprendizajes propios de cada nivel. Un segundo resultado es las metas de aumentar capacidad para aumentar cobertura. ¿A qué se debe esto? En todo el periodo analizado, los distintos gobiernos señalan como objetivo ampliar cobertura en educación parvularia. Es decir, las palabras cobertura, vacante, cupos, son utilizadas como sinónimos para proponer metas concretas en la capacidad en los distintos niveles. Como podemos ver en la tabla, desde el gobierno de Frey se proponen metas concretas al inicio de cada periodo presidencial, declarando avances y cumplimientos antes de finalizar cada uno de los gobiernos. Tanto en el gobierno de Elwin como Piñera II, es decir, este mandato, no se declaran metas, sino que un aumento total en la capacidad respecto al inicio del mandato del gobierno. En el gobierno de Piñera II, es decir, ahora, se utiliza una cobertura universal en los distintos niveles con el envío de distintos proyectos de ley, entre ellos el proyecto de sala cuna universal, la ley de subvención para la educación parvularia para los niveles medios, y la ley de kinder gratuito y obligatorio que hasta el momento aún se encuentra en tramitación en el Congreso Nacional de Chile. Además, los gobiernos de Frey y Lago, las metas fueron distribuidas de manera general en los distintos niveles educativos, para luego ser reemplazadas por metas en cada nivel desde el gobierno de Michelle Bachelet I. Durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, se declaró que las metas no se encontraban ajustadas con las demandas de la familia, teniendo que avanzar a favor del aumento del nivel medio, más que sala cuna, como se había propuesto en un inicio del mandato. Y esta es la cita que vemos a continuación, en la presentación, perdón. Quiero reconocer que hemos encontrado con más dificultades de la que esperábamos al plantear esta meta. La principal de ellas es que las familias nos piden más cupos en niveles medios que en sala cunas, y no podemos ignorar esta realidad. Por eso, en adelante, tal como hemos comprometido, seguiremos avanzando en reducir el déficit de cobertura en el nivel parvulario, pero ajustándonos a la demanda y las necesidades reales, sean sala cunas o en niveles medios. Pero lo que no puede ocurrir es que habilitemos espacios que no se usen o que un niño o una niña empiecen a ir a sala cuna y no tengan garantizada su continuidad en niveles medios.
Este punto es clave para entender la confusión en la cuenta pública, la agenda política y las políticas públicas de plantear como sinónimo capacidad y cobertura. La capacidad se relaciona con la infraestructura de los establecimientos para cada nivel educativo, definiéndose como vacantes autorizadas en un periodo de tiempo determinado, según Junji, mientras que la cobertura corresponde a un cociente entre el número de niños matriculados en educación parvularia en un nivel específico y el número de niños y niñas en edad teórica para asistir a este nivel. Los discursos presidenciales y la agenda política de los gobiernos suponen una causalidad no explícita, que a mayor capacidad, mayor cobertura en los niveles. Sin embargo, tal como se constata en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, con el nivel sala cuna, esta causalidad no es directa en educación parvularia. Otros conceptos como matrícula, que se refiere al total de niños matriculados en relación a la capacidad del nivel, o asistencia, que es el número de niños matriculados que asiste a una jornada, no son considerados dentro de la cuenta pública en estos últimos 30 años, invisibilizando la movilidad de estos indicadores en educación parvularia y asimilándolos al comportamiento de la educación básica o la educación media. Un tercer resultado es relacionado sobre focalizar y universalizar la educación parvularia y a quién va dirigida, a la niñez o a las madres. Los gobiernos analizados han ido modificando el público objetivo para el cual se dirige la agenda en educación parvularia, principalmente a dos destinatarios. Como se muestra en la tabla, existe una primera focalización destinada a los hogares desaventajados, denominados como pobres, 40% más pobres, 60% más vulnerables, ampliando a este grupo a medida que existe una mayor cobertura en los niveles. A partir del gobierno de Michelle Bachelet I, la focalización se diferencia por niveles educativos, donde la sala cuna y nivel medio buscarían seleccionar a un 40% de la población más pobre, mientras que el nivel transición busca que todos los niños y niñas participen o universalizar ambos cursos. Una segunda focalización corresponde a condicionar el ingreso de educación parvularia a la situación laboral de la madre, como también se ve en la tabla. En los discursos analizados, la focalización o selección prioritaria estaría destinada a apoyar el trabajo laboral de la madre o la búsqueda de empleo fuera del hogar. Dentro de esta focalización se encuentran estrategias que fomentan tanto la participación laboral de la madre como la continuidad de la participación de los niños y niñas, como por ejemplo el horario de funcionamiento. Quiero leerles una cita del presidente Frey. Ante las dificultades que tienen las mujeres trabajadoras y las jefas de hogar para cuidar a sus hijos en horario de trabajo, en 1996, un número significativo de jardines Junge e Integra extendió su horario y más que duplicamos las vacantes de los centros de atención de los hijos de mujeres temporeras de la agroindustria. La focalización en población desaventajada y madres trabajadoras son reemplazadas por la idea de universalizar el acceso a todos los niños y niñas. Esta idea comienza con el primer gobierno de Michelle Bachelet para el nivel transición y se encuentra en trámites en el Congreso el proyecto de sala cuna universal para todas las madres trabajadoras y el proyecto de ley de kinder gratuito y obligatorio en el actual gobierno de Sebastián Piñera. Los análisis de discursos muestran que la participación de los niños y niñas en educación parvularia ha sido realizada mediante una selección prioritaria, favoreciendo a la población desaventajada, pero condicionada a la situación de la madre, a la situación laboral de la madre, en especial en sala cuna y niveles medios. La universalidad, por otra parte, ha sido alcanzada en coberturas para el nivel de transición 2, con un 94,2% según la Superintendencia para el año 2020,
y un 90,7% en el nivel de transición 1, pero continúa en discusión su obligatoriedad para el nivel. Algunas reflexiones y discusiones, ya terminando, no sé cómo voy con el tiempo. Más que conclusiones, quisiera terminar presentando algunas reflexiones y puntos para discutir. En primer lugar, estamos en un momento histórico, constituyente, en donde podemos pensar y discutir cuál es la mejor forma que los futuros gobiernos rindan cuenta a la ciudadanía a nivel general, o cómo la cuenta pública se relacionará con las promesas de campaña que han realizado todos los presidentes, o cómo la ciudadanía puede interpelar esta cuenta y proponer mejoras. Otro punto es que en estos 30 años de discursos presidenciales no han aclarado o han confundido los nombres de educación parvularia y sus niveles. Por un lado, es importante que se reconozca desde los gobiernos la identidad y nombre de educación parvularia, como parte de un sistema educativo y también con sus características propias, las cuales quedan condicionadas al ser nombradas de otra forma. Pero también existe otra dificultad, la diferencia que existe entre los nombres técnicos de los niveles educativos y los nombres comunes que la población les da, como por ejemplo el nivel de transición 2 versus el kinder. Aquí tenemos que discutir cómo esta diferencia de nombres técnicos y comunes dificulta o ayuda en la construcción de una identidad de educación parvularia. Un tercer punto a reflexionar es, ¿necesitamos mayor capacidad para educación parvularia? La búsqueda por alcanzar una mayor cobertura nos ha hecho perder el foco en las necesidades propias de la niñez y la familia que participan en la educación parvularia. La investigación de la Universidad Católica de Santiago, liderada por Marigen Narea, da cuenta que los centros educativos han sido un gran apoyo a las familias durante la pandemia COVID. Este es un momento para analizar qué otras maneras podemos apoyar la enseñanza y los procesos educativos para las distintas edades, sin que ello signifique una causalidad directa entre tener mayor capacidad física. Y un cuarto punto, y para terminar, es necesario focalizarnos en la niñez. La educación parvularia no puede ser considerada una parte de las políticas públicas para impulsar el trabajo de la madre, sino una instancia de desarrollo y aprendizaje y cuidado de los niños y niñas. Es derecho de los niños y niñas a educación, y con ello a su ciudadanía. Esta es una idea que necesitamos reforzar en la agenda política. Muchas gracias. Muy bien en el tiempo, Blanca. Agradecemos tu intervención, tu presentación, y nuevamente recordamos a todas y todos quienes se encuentran escuchándonos que realicen sus consultas y sus comentarios por el chat de Zoom, y que en lo posible puedan señalarnos la ciudad de las carreras profesionales y universidades de las que son parte. Hasta ahora, en los comentarios que han notado, hay gente de Chiloé, personas de Chiloé, Puerto Montt, Puerto Varas, Santa Bárbara, Valparaíso, La Calera, Osorno, Antofagasta, Chillán, Copiapó, Quilpué, Viña del Mar, Casablanca, Santiago, y de las universidades de la Universidad de Playa Ancha, Universidad Austral, Universidad del Biobío, Atacama y Universidad de Antofagasta, que por lo demás son universidades que han colaborado en la organización de este evento. Ahora corresponde entregar el espacio a Carolina Molina y Benjamín Silva, quienes expondrán el tema titulado Historia de Integra, reflexiones y notas para su estudio 1990-2021. Paso a presentar resumidamente a cada uno. Carolina Molina es socióloga de formación inicial, tiene un magíster en sociología y es doctora en sociología, y actualmente es docente de la Universidad de O'Higgins. Por su parte, Benjamín Silva es coordinador del Centro de Educación y Cultura Americana,
es profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica y magíster en Historia. Les dejo el espacio para que realicen su presentación, que tiene que ser de 20 minutos alrededor, y luego pasamos a realizar las preguntas y los comentarios que hemos solicitado para que lo pongan ahí en el chat. ¿Sí? Hola a todas y todos, un saludo a todas las universidades que están presentes. Estoy muy contento también que hay gente de la Universidad de Antofagasta que ojalá después nos escriba a contacto@secamericana.cl para poder sumarlas el próximo año a la organización, porque estamos muy contentos. Saludo también a la Universidad de Valparaíso, la Playa de Ancha. Bueno, Amanda las nombró todas, no me quiero olvidar, pero estoy muy contento y agradecido de la presencia también de Fundación Integra, la presencia de algunas personas que vamos a citar, así que eso es muy bueno. Carola, si puedes prender el PowerPoint. Sí, primero que todo saludarlos a todos y muy buenos días, y comentarles que acá estamos desde Machalí, representando a la 6ª región. Me parece que había gente por acá, probablemente sí. Voy a compartir nuestro PPT. ¿Se ve bien o no? Voy a achicar esto. Sí, se ve bien. Ya. Sí, se ve bien. Gracias. Bien, esta ponencia es una primera aproximación que como equipo con Carolina hemos preparado con mucho gusto y alegría, y que surge de una investigación previa que se hizo para constituir el libro que se va a presentar después, que son un libro que tiene, bueno, se va a explicar ahí, pero básicamente son entrevistas a las directoras y directores ejecutivos de Integra del 90, desde su fundación, el 90 hasta el 2020. Y dentro de esa investigación hicimos también un barrido de investigar algunos, o sea, tener el placer y instancia de aprendizaje de investigar algunas personas o testigos claves dentro de Fundación Integra, y sobre el análisis de esas entrevistas, de estos testigos claves, que no son parte del libro, que en la parte de la introducción, pero que fundamentalmente no son parte del libro, decidimos presentar con Carolina una primera aproximación. También es muy súper emocionante que estén personas de Integra, tanto personas a las mismas que entrevistamos, como también integrantes, valga la redundancia, de Integra, porque una cosa importante es que la historia de Integra es muy significativa en su identidad, en su futuro, en un instante emblemático, significativo de la educación de párvulo. Entonces, tener la oportunidad de estudiarla y rescatarla ha sido un placer, un gusto, un honor y una responsabilidad. Planteamos como hipótesis preliminar de trabajo que también queremos discutir con ustedes, que nos puedan aportar a mejorarla, a cambiarla, a corregirla, preliminarmente, y las trabajadoras y trabajadores, no solo las educadoras de Integra, también las trabajadoras, ahí como nos saluda Virginia. La historia de Fundación Integra entre el 90 y el 2021 ha estado marcada por 3 grandes hitos, que son las 3 variables de nuestra hipótesis. La transición de FUNACO a Integra, educación inicial, una novedad pedagógica incomprendida en la sociedad, y las tensiones entre escolarización y educar. Vamos a la primera variable, que la va a presentar Carolina. Bueno, como mencionaba Benjamín, este es un trabajo bien preliminar respecto a lo que significa el desarrollo de Fundación Integra en los últimos 30 años. Es interesante pensar cómo ha ido transformándose y cómo esta transformación tiene que ver también con parte de la historia de la educación inicial, o con sus múltiples nombres, como nos mencionaba Blanca hace un momento,
y cómo se ha ido visualizando dentro del desarrollo de los niños y niñas de nuestro país. Para contextualizar un poco, partir diciendo que FUNACO es una fundación que nace en 1975 como obra de Lucía Iriarte, esposa de Pinochet, durante la dictadura cívico-militar, y que tenía un sentido bastante asistencial. De hecho, el nombre de la fundación era Fundación de Ayuda a la Comunidad, donde se entiende como primordial objetivo establecer ciertos elementos vinculados al asistencialismo, como decía, relacionados con la entrega de alimentos, formación de hábitos, y el principal objetivo se relacionaba básicamente con las necesidades básicas de la población infantil de nuestro país. Posteriormente, hacia 1990, FUNACO pasa a ser la Fundación Nacional para el Desarrollo Integral del Menor, INTEGRA, que cambia el foco. Es complejo usar la palabra transición o transformación, porque no hay un quiebre absoluto entre el trabajo de FUNACO e INTEGRA. INTEGRA se hace cargo del aspecto asistencial, con todo lo complejo que es la palabra asistencial. Uno podría pensar, por ejemplo, desde la sociología, que la educación es imposible visualizarla, o el espacio educativo es imposible visualizarla sin la cobertura de las necesidades básicas, ¿no es cierto? Por lo tanto, en INTEGRA conviven estas dos almas, que es la atención al menor, la atención a la infancia en sus necesidades más básicas, y la atención y la entrega de elementos educativos, y ya tener un énfasis más profesional y educativo. Cabe mencionar que FUNACO estaba tenía una orientación bastante ligada a lo que era el trabajo más bien caritativo, ¿no? Estaba formada también por las esposas de los alcaldes, de los senadores, de los intendentes. Había un componente más de, por así decirlo, de elementos que tienen que ver con lo que durante mucho tiempo en la historia de nuestro país primó en lo que significa la atención de la primera infancia. En FUNACO, por ejemplo, el nivel de profesionalización era bastante acotado. La mayoría de las trabajadoras y trabajadores estaban contratadas por los sistemas de PEN y POG, y eso cambia cambia una vez que se funde INTEGRA, donde hay un esfuerzo importante por desarrollar programas educativos, material didáctico, capacitar a las funcionarias y funcionarias para la atención de la infancia y apuntar hacia el desarrollo del espacio educativo. Vamos con una cita de Loreto Barbieri. Es importante mencionar acá que los testigos claves no son los quienes ocupan cargos directivos, sino que son los funcionarios que van construyendo la institución y que son testigos claves de cómo se va produciendo este paso de FUNACO a INTEGRA. Acá Loreto nos menciona, voy a leer brevemente su cita, dice: no, yo creo que fue mixto. Yo creo que hubo claramente, con el retorno a la democracia, una intención de poder profesionalizar lo que INTEGRA venía haciendo cuando era FUNACO, reconociendo la necesidad de atender asistencialmente o de responder unas necesidades más básicas que seguían estando súper vigentes, pero sí había un capital cultural, un capital humano que le había dado historia a lo que en ese minuto era el minuto de profesionalizar lo que estábamos haciendo. Paso a la segunda cita. También de Loreto Barbieri, dice: yo creo que en esa época hubo directrices súper claras, incluso desde antes de lo que implicó este proceso. Yo llegué 10 años después y habían decisiones ya mucho más pedagógicas, había material educativo, había lineamientos para la formación de equipo, habían espacios para formar equipo una vez al mes, había decisiones claras de poder
no atender a los niños que había, que por ejemplo, planificar educativamente cuál era el quehacer pedagógico. Yo creo que sí, si bien hubo claridades muy bien definidas a nivel central, cada región fue viviendo de manera distinta esas orientaciones que se cristalizan y se materializaban en cada una de las comunidades educativas. Cabe mencionar que ¿Te muteaste? Me muteé, perdón. Que Integra tiene un componente bastante vinculado a lo que significan las distintas realidades de nuestro país. Es así como se desarrollan ciertas actividades que son bien marcadoras de lo que significa lo que es vivir en otras ciudades con otras necesidades. Por ejemplo, el jardín sobre ruedas, que tiene mucho que ver con lo que significa la experiencia de vivir fuera de los centros urbanos, las veraneadas en Pehuenche, que son todas iniciativas que dan cuenta de qué significa o cómo va cambiando la mirada de la educación y la atención de la primera infancia, pensando también en el foco pedagógico, o en el foco educacional, más bien. Mencionar que durante este periodo, durante los primeros 10 años, que es los años que nos hace referencia Loreto, se vive un proceso de capacitación bastante importante. Por ejemplo, en 1998 se inaugura el programa especial de titulación de técnico profesional, como técnico profesional asistente de educación parvularia, que significa un impulso a la profesionalización de las trabajadoras y trabajadores que formaban parte de Integra. Sin embargo, me gustaría dejar como una especie de conclusión o de referencia que Integra no es, o sea, pensar en Integra solamente como una institución educativa es imposible. La educación no es una isla. La atención a la primera infancia implica hacernos cargo también de aquellos elementos básicos que permiten a los niños y niñas enfrentarse tener este primer acercamiento con lo que significa una educación inicial no escolarizada, ¿no? Clave en este proceso es algo que mencionaba antes Blanca, que es importante no confundir el desarrollo de la educación inicial con el desarrollo o la integración de las mujeres al trabajo o del fortalecimiento de las familias. Vamos con la segunda hipótesis. Benjamín, te doy el pase. Sí, yo estoy atento. Si puedes tirar la siguiente imagen. Aquí vamos, dame un segundo. Ahí está. Ya. Tiene que venir el nombre de la persona que... Eso. Aquí viene doña Eti Paniagua, que trabajó en Integra, creo que está aquí ahora, Loreto también creo que está, y que fue directora nacional de educación, y aparte que es una gran especialista en educación de párvulas. Y reflexionando sobre la cita y sobre la entrevista y con otras entrevistas, hay una segunda característica que es que en la identidad de Integra está como en su corazón entender que el foco central es la educación de los niños y niñas. Pero esa identidad ha sido en construcción. Hay un hito relevante que fue la creación del primer currículum. Y como dice una hermosa canción de otro contexto, pero siempre muy hermosa, el currículum era igual de Cantemos Todos de Arica Magallanes. Entonces, con la gestión de Eti Paniagua y otras personas más, después desarrollada con posterioridad hasta llegar al hoy, que cada jardín tiene que crear su currículum, y ha habido una continuidad dentro de todas las transformaciones de personas, es una forma más precisa de entender esta tremenda novedad pedagógica
que entendieron también las primeras grandes promotoras de la educación de párvulo en décadas anteriores, que es la educación de párvulo. Y que es entender la educación de párvulo como la educación de niños y niñas de 0 a 6 años. No entender esta falacia de la cual nos habló, o sea, la falacia no la dijo Blanca, sino que ha entendido la política pública, el kinder como un año. Porque aquí se entiende que el kinder, que es la institución de Freud, más que la educación alemana, es la educación paidrocentrista, creo yo, entendió a los niños 0 a 6 años. Y Integra representa esta novedad en su propia evolución. Una Integra súper comprometida. Aquí me sentí identificado porque mi otro trabajo en una fundación. Siempre está parte de la identidad de Integra ser una fundación, como una ONG, aunque sea financiada por el Estado. Entonces, más como, voy a ocupar una expresión un poco postmoderna, camiseteada. Súper comprometida con su misión y visión. Esto es lo que uno se da cuenta conociendo alumnas, me toca hacer clases, trabajadoras de Integra, técnicos de la educación, educadoras, comprometida en la parte educativa, en lo profundo, no solamente en el respeto, sino en la preocupación por tener o realizar una educación que efectivamente llegara a nuestros niños. Entender que nuestro sentido vital es esta novedad pedagógica llamada educación de párvulo para estos niños y niñas. Y esto el resto de la sociedad no lo comprende. Yo desde la parte académica empezamos a proponer y a convencer esta evolución de que este currículum unificado, de Cantemos Todos de Erika Magallanes, había que flexibilizarlo, las tablitas, me acuerdo que decían en las entrevistas. Veíamos que esta rigidez no permitía a las profesionales, otra cosa que en la cual Integra, y esto también es en tensión, y a veces con crítica, y a veces con dificultades, esto no es un aroma perfecto, ni una convivencia no exenta de luchas y de dolores también. Las profesionales y las técnicos, esta diferenciación que siempre es un poco compleja en el ámbito de la educación inicial, yo no vengo como formación de ella, para mí son todas educadoras, que les permita tomar sus decisiones. Entonces, una profundización de lo que era la educación de párvulo. Y la siguiente cita, por favor, Carola. Felipe Torrealba, quien trabajó en la parte más administrativa. ¿Por qué incomprendida? Porque desde la política pública, desde lo que toman decisiones, coalición de aquí, de allá, de acullá, incluso las nuevas coaliciones, no entienden, a los juicios que me parece entender de la historia íntegra, no entienden la educación de párvulo. Y ese es el problema de la tensión hoy de escolarización educar. Porque esta tensión por educar es porque entienden mal o no quieren entender lo que es la educación de párvulo, la educación de 0 a 6 años. Yo te diría que eso viene desde antes, porque normalmente la historiografía y la política pública... no, todavía no termino esta. La cita anterior, por favor. Ha entendido que la gran transformación es con Bachelet, entonces en esta cita de Felipe Torrealba nos permite entender que viene desde antes y que responde a una incomprensión de carácter global, centrada en el Banco Mundial. Me parece que es una política que viene desde el año 2000, administración de Lagos. En adelante, cuando se creó la subvención para primero el kinder y después el prekinder, y aparecen los BTF y se transmite desde antes. Y se cercena la novedad pedagógica llamada educación de párvulo. Se cercena, se elimina. Como política pública. Subsisten íntegras, sí, por cierto, pero se cercena. Ya que palabra bien fuerte. Se creó con el fin de que todo el sistema subvencionado, que son los municipales, los BTF, sabemos, que tienen la misma subvención, o casi la misma, y que es menos de lo que se invierte por niño y niña en Integra, asumiera este nivel del kinder y el prekinder. Pero desde Integra esto fue visto como, no sé cómo decirlo, una derrota. Hizo en otras, una derrota, porque aunque fue un aumento de matrículas posterioridad, se crearon las nuevas salacuras, sobre todo con Bachelet 1, y por primera vez con Bachelet 1 alguien se fijó en Integra realmente, pese a que Integra tenía mucha gente, mucho cuerpo a ese respecto, se fijó para escolarizarla. Aunque Integra ha resistido la escolarización. Entonces, la identidad íntegra, que es la comprensión profunda de la educación de párvulo,
no es comprendida por la sociedad. No es comprendida porque, no sé, no se quiere, no es comprendida porque no se entiende. Quiero darle la posibilidad que no entiendan, pero yo creo que es porque no quiere. Eso, en este punto. Carola Molina, te devuelvo la palabra. En honor al tiempo, ¿te parece si continuamos con la otra y después Sí, al dale. final? Sí, vale. ¿Sigues tú o yo, Honesta? Tú. Ya. Las tensiones entre escolarización y educar. Bueno, esto se da sobre todo a partir, yo diría, de Bachelet 1, que empiezan a entender que aún, detrás del concepto de la matrícula hay del aumento de la matrícula, la preocupación de la foto, etcétera. Se empieza a perder el corazón de Integra, o sea, Integra lucha por mantenerlo, que era educar, que era la novedad pedagógica de la educación de párvulo. Y aquí queremos hacer una larga cita a quien está presente, Marcela Fontecilla. No, pues, había otras preocupaciones, o sea, la educación de párvula no era, en los 3 primeros gobiernos de la concertación, se pusieron las fuerzas en ese tiempo en educación media y superior, y esta fue una decisión de política pública, también he podido entrevistar a un gran protagonista de esto, al gran maestro Iván Núñez, también lo ha dicho Christian Cox, entre otros, como protagonistas de esta decisión. Nosotros no éramos importantes, pero esta no importancia le había dado libertad, que es algo que ahora se está perdiendo por ser, entre comillas, más importante. Éramos que el discurso algo decía, como me dijo una persona, mira, al final a los políticos les gustaba sacarse fotos con nosotros porque era buena imagen sacarse fotos inaugurando jardines, pero después de la foto, chao. Se hablaba de la estimulación, estaba la pelea entre el desarrollo, aprendizaje primero, nosotras, y la mirada educacional, también lo tuvimos aquí internamente. Y por eso se va construyendo esta identidad, se va profundizando, se va tomando conciencia. ¿Qué es lo que es primero? Estábamos como en todas esas discusiones que aparecieron las primeras bases. Entonces, de alguna manera, al principio Integra iba como atrás del desarrollo de esta nueva pedagógica y después se transforma en el centro y ahora es como la vanguardia de estas bases curriculares, las del 2002, que por cierto fueron un avance. La que sigue, por favor. Y después un comentario que de alguna manera esto se ve permanentemente en la situación que vive Integra. Uno sabe lo que pasa lamentablemente en las escuelas, porque Integra en un momento incluso toma la decisión que su misión y visión es 0 a 4 años, pero sigue resistiendo los jardines integrados de 5 y 6. Porque las familias lo piden, no solo por la extensión horaria, porque reconocen que están mejor sus niños y niñas ahí. Uno sabe lo que pasa lamentablemente en las escuelas, entonces, qué lata entregar a nuestros niños, nuestro objetivo vital. Esas fotos no son menores, nuestro objetivo final a las escuelas, por un lado, pero también las familias no se fueron al tiro a las escuelas, o sea, hasta hoy día, de hoy, nosotros tenemos transiciones, así medio camuflados, resistentes. Esta educación de paro la entendía como una resistencia frente a esta escolarización. Porque ahí hubo una decisión también de, si bien es cierto, nos están pidiendo que las enviemos, que derivemos a las escuelas, pero la decisión es de las familias. Y por tanto, fue un número importante, pero otras se quedaron. Y ahí está esta tensión de Integra, seguir entendiendo. Y la última diapo de cita, que si mal no me recuerdo en otro más. O sea, yo creo que mientras más los niños estén en el jardín infantil, mejor por todo lo que significa. O sea, los niveles de transición están siempre en la escuela, pero no son por tanto, y aquí quiero explicar una cosa que es súper relevante cuando uno mira la identidad Integra. La Integra tiene claro que los niños deberían estar de 0 a 6 años. Que ha sido la política pública, perdón la expresión, ha cercenado esto, pero que resiste y que ojalá se recuperara. Que la educación de párvulos es de los 0 a los 6 años y que esa institución vinculante se llama jardín infantil. No kindergarten. Y un ejemplo de eso, también educadoras que lo entendieron a ese respecto.
¿Por qué? Porque nosotros tenemos dos técnicos, los coeficientes son distintos, están sometidas a un estrés de la escuela que no tienen los jardines, que la escuela lo único que le importa es enseñar a leer y escribir, como diría la gran maestra Dina Alarcón, hacer palotes. Lo he visto también. Por eso te digo, mientras más puedan estar con nosotros, mejor. Pero nos tuvimos que sumar a esa política pública, también como Torrealba decía en Derrota. Pero fuimos inteligentes porque dijimos, las familias deciden, y ahí hemos logrado mantener, salvar algo esta novedad pedagógica, perseguidores de la política pública, nos vienen destruyendo, nos vienen quitando libertad, con la Subsecretaría de Educación de Parvulario, con todos los que no entienden qué es la educación de parvulario. Eso. Dejamos simplemente como diapositiva, sí, exactamente, en la escuela, en la UTP no entienden nada, perdón, como dice Gerda Bea, gran maestra, saludos, que ella sí entiende lo que es la educación, no entienden nada de educación de valor, y no entienden por qué no quieren entender. Ya, las perspectivas de investigación, si quieren las dice sintéticamente, Carolina. Bueno, agregar a la última dimensión que menciona Benjamín, hay una clara negación de lo que significa transicionar desde el nivel inicial hacia el nivel escolar, y lo que significa el cambio para un niño desde pasar una educación inicial hacia una educación escolarizada y permeada por el estrés del rendimiento, ¿no? Pareciera tener mucho más sentido pensar la transición, pensar la educación inicial de los 0 a 6 años, cuando un niño todavía pareciera no estar preparado para este estrés o para esta competencia que supone la educación actual, ¿no? Una educación basada en la medición del aprendizaje, casi netamente. Dentro de nuestras perspectivas de investigación, claro, la dimensión territorial sigue siendo algo que hay que profundizar. Santiago no es Chile, pero eso no siempre, eso es realidad en la práctica, pero en términos de la visualización pareciera estar un poco oculto dentro del análisis, ¿no? La dimensión sindical. Esto es súper importante porque es necesario observar cómo dentro de la misma fundación se va tejiendo una historia de lo que significa trabajar en Integra y de cómo va evolucionando a la par con el cambio los cambios de políticas públicas y los cambios de visión y misión de Integra, y cómo se va entretejiendo con el historial de las trabajadoras y trabajadores de Integra. En tercer lugar, una dimensión que nosotros denominamos interpretativista porque tiene que ver con la cotidianidad de Integra y sus protagonistas, muy vinculado con lo que decíamos antes de la dimensión sindical o bien de la historia de las trabajadoras y trabajadores de Integra. Y por último, la integración institucional, la relación entre Integra y Junji y la construcción de letos de la educación inicial, en el sentido de que hay toda una discusión que incluso Blanca nos ilustró bastante claramente con su ponencia respecto incluso al nombre de lo que significa, al nombre de la educación inicial y las distintas denominaciones que no hacen otra cosa que confundir a la sociedad y contribuir a esta incomprensión que nos describía muy bien Benjamín en nuestra ponencia. Una última cosita es que esa dimensión sindical, quiero citar a la profesora que está presente, Cinta Darle, que ella está estudiando todo el tema formación profesional en asociaciones. Yo creo que los sindicatos de Integra, que muchos nos dijeron que son muy importantes, pero había que entrevistar a las mismas voces y eso nos falta, ha sido clave en la reconfiguración de la identidad Integra. O sea, Integra no se entiende sin sus sindicatos y el rol que juegan. Y la distinta evolución histórica. Nosotros no lo alcanzamos a investigar, pero queremos decir que eso es un tema central, que no solo da para una ponencia, para muchas ponencias, y en la formación de identidad y sobre todo en la resistencia a que lo importante es educar, qué significa educar, y sobre todo a la posición que se vive en Integra hoy respecto a las leyes como de supuesta salud universal, y otras más que un poco también cercionan aún más la educación inicial. Entonces, de alguna manera un saludo también y un reconocimiento a los sindicatos de Integra en ese sentido. Eso. Bueno, muchas gracias Carolina y Benjamín por la exposición. La verdad acá hay varios comentarios e intervenciones. Creo que por el tiempo lo más sensato es que las lea y ustedes vayan respondiendo por
por grupo, o sea, primero Blanca y luego Benjamín y Carolina, porque no hay preguntas dirigidas específicamente a cada una, sino que parece ser que van para ambas ponencias, ¿ya? Entonces voy a pasar a leer los comentarios, luego responde Blanca y luego responden Benjamín y Carola, ¿ya? Bueno, primero aquí dice Yerda, creo que hay que separar la educación parvularia de los jardines infantiles como espacio físico. La primera puede desarrollarse independiente del espacio físico, variados programas lo demuestran. Ricardo también señala, a propósito de la primera exposición, ¿cuál debiese ser el foco de las propuestas que valoricen el rol de los párvulos como parte de la construcción de una comunidad, sociedad integradora, entendido en el marco del debate constitucional y que dé contexto a las políticas públicas en estas materias, más o menos ahí como la infancia entendida como ciudadanía? Corina dice, buenos días, estudio en la Universidad Metropolitana, Ciencia de la Educación, bueno, y de Fundación Integra. Llegaron varios saludos de trabajadoras de la Fundación Integra también. Laura señala entonces, hoy en día, ¿cuál es la forma correcta de nombrar los niveles de educación parvularia? Una pregunta también para ambos. También saludan ahí trabajadoras de Integra, de Educación Parvularia y la Universidad de Antofagasta. ¿Qué más? La atención para variar está en focalizar entre lo económico, necesidad de la incorporación de la mujer al trabajo y el derecho de los niños y niñas de 0 a 6 años de acceder a la educación, señala Yerba. Eso, a grandes rasgos. Se pueden ir contestando. También el último comentario de los jefes de UTP que no entienden la lógica de la educación parvularia, que quieren más clases y recreos, que más o menos igual había comentado Carolina. Comienza Blanca contestando los comentarios y las preguntas y luego finaliza Benjamín y Carola. Ok, gracias Amanda. Y gracias a todos por las preguntas y por la participación. Sí, hay varios programas que no necesariamente tienen que ver con una capacidad física, es decir, no por tener el jardín como uno piensa la casa, vamos a tener necesariamente, eso es solamente educación parvularia, ya lo decía Carola, está el jardín sobre ruedas de Integra, hay muchos programas que se llaman alternativos también o no convencionales, que pueden generar también un mayor acercamiento a las familias y en las distintas condiciones, es decir, en distintas condiciones geográficas y en las distintas condiciones de necesidades que también puedan tener las familias. Entonces yo estoy de acuerdo que no es necesariamente una única opción es ampliar la capacidad en términos físicos. Sobre la forma correcta de llamar a los niveles, yo creo que no hay una forma correcta, como cuando uno dice doblemente la palabra, es porque si bien hay una que es técnica, que es decir, los niveles como lo dicen la organización, pero también hay otra que lo dejamos un poco de lado, que es lo que dicen las bases curriculares, que es de 0 a 3 y de 3 a 6, primer ciclo y segundo ciclo. Nunca nadie habla de eso. Y también este primer nivel de transición y segundo nivel de transición, que en la práctica los llamamos pre-kinder y kinder, y los niveles medios que en algunas partes le llaman playgroup. Entonces, tal vez es hora de ponernos de acuerdo. No hay una correcta, sino que más bien hemos tomado algunos nombres comunes, históricamente que lo hemos llamado así, y tal vez ahora, que también es un momento constituyente, podríamos ponernos de acuerdo cómo lo vamos a llamar. Es decir, nos seguimos llamando a nivel técnico, nivel de transición 1, nivel de transición 2, o asumimos que tal vez podríamos llamarlo pre-kinder y kinder. Pero no lo sé. No sé cuál es la forma correcta. Va a depender al final de con quién estamos hablando. ¿Estamos hablando con el Ministerio de Educación o estamos hablando también con las familias? Y que lo entienden así como kinder. Sobre la atención en lo económico y lo educativo, yo creo que Carola también da un punto que es que
que la educación parvularia tiene muchas aristas, es decir, tiene también todo este lado de alimentación, que ha estado bien tensionado con el tema de la pandemia, y también tiene este apoyo a lo laboral, pero eso no puede ser el foco debe ser en educación parvularia, la educación, y tiene estas aristas, es decir, la comida, también un apoyo a las familias, pero no deberíamos perder el foco, y lo que pasa en los discursos presidenciales es que se pierde, es decir, vamos a ampliar la cobertura para que las madres, espérenme, ¿para que las madres o para que los niños? Yo creo que ahí está una gran definición que tenemos que tomar ahora, o impulsarla desde muchos espacios de conversación. Y hay otra pregunta sobre ¿cuál debe ser el foco de las propuestas que valoricen el rol de los párvulos como parte de la construcción de una sociedad integradora? ¿Cuál debe ser el foco de las propuestas que valoricen el rol de los párvulos? Yo creo que también en escuchar a los niños. Se deja de lado mucho lo que dicen los niños, es decir, ¿por qué te gusta ir al jardín? ¿O por qué no te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué es lo que realmente te gusta? ¿Te gusta la hora de almuerzo? ¿Qué es lo que cambiarías? Yo creo que también eso hace parte de lo que es una ciudadanía, discutir, sentarse a conversar, reflexionar y tomar en cuenta a los niños, que ese es nuestro foco en educación parvularia, los niños. Así yo creo que ese sería el rol, a mi punto de ver. Eso. Gracias. Ahora pueden pasar a contestar Benjamín y Carola. 5 minutos. Sí, voy a ser breve. No me voy a referir a la primera pregunta sobre el nombre porque yo creo que Blanca es bastante más experta en ese área y no, su respuesta me parece bastante, me dejó bastante satisfecha, por decirlo de alguna manera. Me gustaría referirme a lo que, claro, Blanca menciona como las aristas. Históricamente, como decía antes, en nuestro país se ha percibido la educación como en términos de políticas públicas, incluso cuesta entenderla como algo que ocurre en la sociedad, que no es algo aislado, y que, como bien dice Blanca, tiene aristas y tiene requerimientos básicos para su éxito. Dentro de esos requerimientos básicos está hacerse cargo de la dimensión territorial, de los distintos requerimientos de las familias a lo largo del territorio, más bien de los requerimientos de los niños a lo largo del territorio. Y ahí me gustaría hacer un punto respecto a la ratificación de los derechos del niño y toda esta idea de revincular la educación y poner como figura central a los niños y niñas, ¿no? En el sentido de que debiera ser ese el foco de la educación en general, y en particular de la educación inicial. El momento de la transición de un niño al sistema escolarizado, tal como lo conocemos hoy en día, que es mucho más estresante. Alguien mencionaba ahí, claro, los jefes de UTP no entienden las lógicas de la educación inicial. No podemos pensar en un niño de 6 años regido por tiempos más normados, específicos, un niño que viene de una formación mucho más contenida, mucho más enfocada en el grupo, ¿no? A una educación mucho más competitiva. Pareciera ser algo de perogrullo, pero es un elemento que ha costado y que cuesta en general comprender. Eso se visualiza también en la disociación que hay entre la formación de párvulo y la formación, por ejemplo, de los profesores de educación básica, en el sentido de entender cómo va la transición entre pasar desde lo más lúdico, que marca el aprendizaje en la educación inicial, sin entender lo lúdico como algo de poco valor, sino que entender y poner, como dice Blanca, al niño y la niña en una posición central. Entender qué es lo que ellos desean o qué es lo que ellos necesitan, y cómo se va construyendo desde ahí su proceso de aprendizaje. Benjamín, para no pasarnos con él. Una cosa aparte, nada más
quiero agradecer la oportunidad de poder iniciarme en el estudio de la historia íntegra y contarle a todas las personas que trabajan en Integra que queremos seguir estudiándola y que contamos con ustedes, porque su historia es central rescatarla desde sus protagonistas. Así como la educación de párvulos no se entiende sin o con los niños, no centrado necesariamente con ellos y con la historia íntegra no se entiende sin sus trabajadoras y trabajadores. Y por eso querer contarla, por eso la variable regional es tan importante, porque suena un poco una ironía, pero es verdad, Santiago no es Chile. Entonces, el jardín del extremo norte de Integra, en la región de Arica Parinacota, tiene muchas particularidades que nos ayudarán a entenderla, así como los de Magallanes, así como las distintas zonas de Santiago, en fin. Creo que eso es esa oportunidad de agradecerle. Y solo respecto al nombre, yo no me atrevería a hablar delante de muchas personas, no solo las dos grandes expositoras, sino que muchas directoras y todo, pero sí creo que en el proceso constituyente es un espacio, una posibilidad en tensión de recuperar que la educación de párvulos tiene una institución que se llama Jardín Infantil y tiene un ámbito de trabajo que es de los 0 a los 6 años, no de los 0 a los 4, incluso con el proyecto actual del 0 a los 2. Creo que si eso se retoma, que sé que es un combate titánico, genera, y eso mirando también el sistema escolar, porque el sistema escolar no está escolarizado, no está condenado a hacer esta suerte de cárcel que es, pero para que recupere su esencia de educar tiene que mirar y dejarse orientar por el sistema, por la educación inicial. Debe ser todo lo inverso respecto a la política pública que se construyó desde la universidad hacia el sistema escolar y ahora hacia la educación inicial, y debe ser, creo, todo lo contrario. Entonces es un espacio en tensión, en lucha, una oportunidad, un desafío a que no se extienda la escolarización. Eso, y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a las expositoras y a Benjamín. Últimos comentarios que voy a leer, pero para leerlos al público nomás. Informo que en Magallanes se cayó el sistema Movistar y nuestros jardines y educadoras se comunican a través de este medio. Por eso quizás no hay muchos profesionales conectados por este problema en estos momentos. Y dice la definición de la educación parvularia tiene el apellido integral, es decir, abarca la mirada de un ser humano en todas sus dimensiones. Bueno, y ahí vienen los agradecimientos por la invitación, etcétera. Recordarles que en unos minutos más, a las 11:30, como les había señalado en un principio, se va a realizar el lanzamiento del libro que se titula 30 años, transformando vidas y construyendo la historia de la educación parvularia de Fundación Integra y de autoría de Carolina Figueroa, Geraldine Sandoval y Benjamín Silva, que son investigadores asociados a SECA. Bueno, reiterar los agradecimientos a las expositoras y al expositor y a todas las organizaciones, las universidades que están presentes y que colaboraron también en la organización de este evento. Nos vemos en un ratito más, a las 11:30. Pueden ir a hacer en este mismo link. En este mismo link. No salgan de este... Pero espera, ¿podemos sacar una foto final, prender las cámaras y sacar una hermosa foto final? Sí. Porfa. Yo tomo la foto. Eso, profe Guerda, usted me entiende. Foto final. Si pueden prender las cámaras un minutín, es voluntario, por supuesto, pero ver los rostros. Ya. 1, 2. De nuevo, porque hubieron otras perdidas, o sea, otras prendidas de cámara, no perdidas. Ya, 1, 2 y voy a tomar a las otras. Un saludo también a las personas que están de Antofagasta, que nos gustaría sonar. Ahí puse un correo que es contacto@secamericana.cl para que nos encantaría seguir sumando. Hay quien tiene más interés. Hay mucho que desarrollar. Ahora sí que me cae. Sí, solo Benjamín. Sí, Amanda, la sala va a quedar abierta, así que no es necesario que se retiren, pueden apagar sus micrófonos y sus cámaras y retornar a las 11:30 para que no salgan ni vuelvan a entrar. ¿Sí? Voy a pausar la grabación, ¿ya? Ok.